Cordial saludo, somos estudiantes de la carrera de Tecnología de Radiología e Imágenes Diagnósticas de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Nuestro grupo está integrado por Suni Lorena Higuera, Wilfar Antonio Rivas, Edwin Arouca, Juan Felipe Parra y quien les habla Oscar Eduardo Bonilla Caicedo. A continuación les vamos a hablar de algunos protocolos de resonancia magnética. Bueno, yo a continuación les voy a hablar del protocolo de rutina de cerebro de resonancia magnética. Este protocolo pues tiene sus ventajas acordes con la tecnología, que son que no usa radiación ionizante, es indoloro, no produce efectos adversos demostrables y que se puede realizar adquisiciones en tiempo, en diferentes planos en tiempo real. Se pueden también hacer estudios de muy buena calidad sin usar medios de contraste. Mientras las desventajas que tenemos, pues son las desventajas propias de la tecnología, como digo, que son que la tecnología dicen que es muy ruidosa, en algunos pacientes provoca ansiedad, es una tecnología costosa, hay que tener precauciones con algunos pacientes que tienen implantes que no son compatibles pues, con resonancia magnética. Las contraindicaciones, pues está contraindicado durante el embarazo, ¿no? Durante los 3 primeros meses de gestación. En algunos pacientes que tengan insuficiencia renal, si se va a usar medio de contraste también puede estar contraindicado, aunque eso es manejable pues, con el especialista. ¿Cómo es la posición del paciente y la posición y la orientación del paciente para realizar este examen? Entonces dice que va en decúbito supino con los brazos pegados al cuerpo. La forma de centrar se debe tener en cuenta la línea orbitiomeatal, es decir, la línea que une la órbita con el meato acústico externo. Listo, la antena o bobina que se usa pues son dependiendo del equipo, de la marca, tienen entre 2, 4, 6, 8 y 16 canales. Entre más canales tenga, pues mejor es la resolución de la imagen. Los localizadores para la realización del protocolo de cerebro de rutina pues, se basan en la toma inicial de una secuencia. Generalmente se recomienda que sea una secuencia de eco de gradiente porque es una secuencia muy rápida en la que se puede realizar en 30 segundos 9 imágenes, 3 de axial y 3 de coronal. Entonces la idea es que primero se toma esa imagen y cuando ya la tenemos esa secuencia, entonces empezamos a planear, por ejemplo, en sagital se tiene en cuenta que va en dirección de derecha a izquierda, y eso se tiene en cuenta que debe ser paralelo a la línea mesencefálica o ortogonal a los localizadores axial y coronal. En relación al localizador coronal, la dirección de este es anteroposterior y va paralelo al tronco del encéfalo. Y en relación al plano axial, al localizador axial, se dice que va en dirección caudocranial y que va paralelo a la línea bicomisural de dicha línea, que es tangente a las márgenes inferiores de la rodilla y del esplenio del cuerpo calloso. Bueno, entonces los parámetros de este protocolo, pues tenemos que los planos, pues como les mencioné, van en plano axial, coronal y sagital. Los tipos de secuencia pueden ser tipo secuencia EcoSpin, Turbo EcoSpin, y también se pueden hacer en Flash Flyer y en EPI. Estas secuencias se pueden potenciar en T1, T2 o en densidad de protones, pues teniendo en cuenta los parámetros que son el tiempo de eco y el tiempo de repetición. Pues para mencionar, como sabemos, los tiempos de repetición, se considera tiempo de repetición corto cuando son menores de 500 milisegundos y se considera tiempos de repetición largos cuando son mayores de 1500 milisegundos. Estas secuencias se pueden realizar también cuando se requiere contraste, pues se recomienda o se dice que se deben de hacer solo potenciadas en T1 y se pueden hacer en planos axial, coronal y sagital, pues teniendo los mismos parámetros de una secuencia que no tuviera medio de contraste. Como bien sabemos, pues sería el gadolinio. Y por último, pues voy a mostrar unas imágenes de unas secuencias potenciadas en T2 en densidad de protones, un T2 flyer, un T1 flyer y un T1 con gadolinio. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Juan Felipe Parra y en esta ocasión voy a hablarles sobre la
resonancia magnética del abdomen. Para eso pues, encontramos unas ventajas y unas desventajas, como podemos ver, una de las ventajas pues, más relevantes son que no utilizan radiación ionizante y pues esto no tiene efectos adversos. Por otra parte, una de las desventajas es que el aparato es muy ruidoso y puede provocar en algunas ocasiones ansiedad, y si el paciente pues, sufre de claustrofobia, pues es peor aún. Las contraindicaciones, bueno, ¿qué podemos encontrar en las contraindicaciones? En las contraindicaciones podemos encontrar que pueden haber aneurismas aórticos, abdominal, esplenomegalia, problemas con la vesícula o hemangiomas. ¿Cuál es la seguridad del paciente y el equipo? Bueno, al paciente se le debe proporcionar el botón de alarma, se le deben dar las instrucciones de cómo utilizarlo, se le debe cubrir las apófisis sifoideas, se le debe instruir en colocar cojines debajo de la antena para evitar la interferencia de esta con el sensor de respiración. La preparación del paciente, consentimiento informado. El paciente debe firmar el consentimiento informado. Se debe llegar por lo menos unos 30 o 40 minutos antes del procedimiento. Se debe consultar si el paciente cuenta con algunos marcapasos, consultar si tiene alguna astilla o algún metal o un objeto extraño para así poder hacer un correcto procedimiento. Bueno, posición del paciente. Por acá la siguiente. El paciente pues debe ir en decúbito supino, pues porque así es la reglamentación del aparato. Brazos extendidos por encima de la cabeza para que no haya interferencia. Dar al paciente el botón de alarma, que siempre debe tenerlo presente. Instruir sobre su respiración. Colocar la antena del cuerpo cubriendo la apófisis sifoidea. ¿Qué bobinas se encuentran y qué bobinas o antenas se encuentran dentro de ese procedimiento? Bueno, la bobina es una bobina univel 16 channel, eficiente para envolver la zona del pecho y del abdomen. Preparación del paciente. El paciente pues, debe firmar el consentimiento informado, como ya le había informado antes, verificar un ayuno de 6 horas, suministrar una bata desechable, y verificar el acceso venoso si se le debe proporcionar medios de contraste. Verificar la orden del examen y la justificación. Por acá vamos a encontrar lo que son los localizadores en los 3 planos. En el plano coronal, pues en este corte podemos identificar, dependiendo del paciente, el tamaño del hígado. Lo que se puede realizar en vistas es planificar los cortes. Para el plano axial podemos generar unos cortes sin ningún tipo de angulación, y para el plano sagital es esencial que sigamos la misma secuencia del corte en este plano sagital, con un FOV dependiendo del paciente entre 320 y 400, que sería lo adecuado. Por acá, ya para casi terminar, podemos encontrar que son las técnicas del examen. Pues el componente sólido de los hemangiomas muestra una intensidad de señal intermedia en la secuencia entre T1, mirando el hipertenso en la secuencia T2. Luego de la inyección de contraste gaudino se muestra un realce, el cual, utilizando la técnica de supresión grasa, nos va a poder identificar una mejor lesión de donde vamos a evaluar. Y por acá en la 10 podemos encontrar una metástasis de origen colónico, que en la imagen A nos muestra el realce anillo y durante la fase de excreción biliar del ácido gadocético, y en la B aparece una marcada hipointensa. Muy buenas tardes, apreciado tutor y compañero. Mi nombre es Wilfer Antonio Rivas Sánchez, estudiante del programa de Radiología e Imágenes Diagnósticas. El protocolo que me tocó fue la resonancia de pelvis para la próstata. Las indicaciones para este protocolo son infección o acceso de próstata, próstata agrandada, aumento de la PSA, anomalías congénitas
condiciones anormales del nacimiento, complicaciones luego de una cirugía de próstata. El otro proceso es las contraindicaciones que puede presentar un paciente en la resonancia de pelvis de próstata. Primero, el paciente que no pueda tener marcapasos, paciente que tenga cuerpos metálicos o válvulas o placas, no puede presentarse a una resonancia. No se puede realizar este procedimiento a pacientes que tengan alergias al medio de contraste, pacientes con claustrofobia que no puedan estar dentro del aparato, pacientes que no puedan estar quietos durante el procedimiento, pacientes con cirugías de algunos vasos sanguíneos o pacientes con insuficiencia renal. Se debe tener cuidado que el paciente no lleve al área donde va a tomar el procedimiento objetos extraños, tales como destornilladores o cosas que tengan que ver con partes metálicas. La seguridad del paciente es fundamental y tenemos que tener en cuenta que nada extraño dentro de los equipos pueda obstruir al hacer el examen. De los equipos fundamentales que tenemos los equipos con campo cerrado y con campo abierto. En la posición del paciente vamos a encontrar que el paciente va la cabeza primero, o sea, de cúbito supino, colocar cojines debajo de la antena para evitar interferencia con el sensor, instruir al paciente sobre el manejo de la respiración, explicar al paciente sobre el botón de alarma, eh, seguir todas las instrucciones, enseñarle al paciente todas las instrucciones que debemos utilizar para un buen examen. Ubicar al paciente de cúbito supino con los brazos extendidos por encima de la cabeza, y si no hay ningún limitante, se puede extender los brazos, dejarlos al lado del torso, colocar la antena del cuerpo cubierto con toda la pelvis y el tercio superior de los muslos. Dar al paciente el botón de alarma por si tiene algún inconveniente. En los planos encontramos el plano axial, se plantea desde la base de los pulmones hasta la cresta ilíaca. Se utiliza granting respiratorio o respiración sostenida. Y en el plano coronal se plantea desde la pared anterior abdominal hasta la pared posterior anterior, utilizando granting de respiración. En los localizadores de los planos encontramos los localizadores de Survey en plano axial, encontramos localizadores de Survey en plano coronal, el localizador de Survey en plano sagital y encontramos el plano oblicuo. En las secuencias de adquisición de imagen tenemos un T2 con TCE en el plano axial, un T2 con TCE en consecuencia en los planos sagital y coronal, un TCE en el plano sagital, y las secuencias de corte único y grueso que obtienen diferentes oblicuas aproximadamente de 12 imágenes centradas en el color radical. En la secuencia en 3DT se realiza con navegador o granting respiratorio para luego realizar reconstrucciones por proceso. En el plano axial se plantea desde el eje coronal al eje sagital y cuando en caudal. En la preparación del paciente, lo primero que tenemos que entregarles es el consentimiento informado por escrito para ingresar al resonador, sostenimiento informado por escrito, autorización de inyección de medio de contraste, retirar todos los objetos metálicos del paciente y verificar la tasa glomerular
que sea menor a 30. Muy buenas noches, mi nombre es Uni Lorena Higuera Vázquez. Les voy a hablar sobre el protocolo de pelvis femenina. Las ventajas son técnica de exploración no invasiva, no emite radiación ionizante, permite la presentación directa de estructuras blandas, más posibilidades de identificar y caracterizar enfermedades de forma precisa. Sus desventajas son alto costo, mayor tiempo de examen, no visualización directa de los huesos, no implantes metálicos. Si se ha usado sedación, existe riesgo de utilizar demasiada. No obstante, se controlarán sus signos vitales para minimizar los riesgos. En las indicaciones encontramos estratificación de tumores ginecológicos como el cervix, endometrio, caracterización de masas ováricas complejas, endometriosis profunda, estudio de malformaciones uterinas congénitas. En las contraindicaciones encontramos el uso del dispositivo intrauterino DIU, embarazo o lactancia, alergia al medio de contraste, insuficiencia renal o hepática, procedimientos postoperatorios. En la preparación del paciente encontramos consentimiento informado por escrito para ingresar al resonador, consentimiento informado por escrito de autorización de inyección de medio de contraste, retirar todos los sujetos metálicos del paciente, verificar tasa de filtración glomerular. También encontramos seguridad del paciente y equipo, no llevar objetos metálicos, no marcapasos. La posición del paciente debe ser en decúbito supino, la cabeza debe entrar primero al resonador y la bobina debe colocarse en la región de la pelvis. El punto de referencia es el centro de la pelvis. Encontramos los localizadores. Lo que es el plano axial, coronal y sagital se deben realizar en un campo de visión pequeño que cubra en su totalidad el útero y los ovarios. En el plano axial que vemos aquí, este va en dirección cráneo-caudal, que va desde el E4 hasta la sínfisis púbica con un campo de visión que cubre la totalidad de la pelvis. En este plano coronal va paralelo al endometrio con un FOC que incluye a la totalidad del útero y los ovarios. Y abajo tenemos un plano sagital que va perpendicular al sacro y debe cubrir desde el acetábulo derecho hasta el acetábulo izquierdo con un campo de visión que incluye la totalidad del útero y los ovarios. Y tenemos el plano oblicuo, el plano axial oblicuo. Este plano va perpendicular al endometrio con un campo de visión que incluye la totalidad del útero y los ovarios. Aquí tenemos lo que es la técnica de examen. Aquí tenemos secuencias de T1, T2, de doble bit, que es la detención en vivo del movimiento de las moléculas del agua. Tenemos que tener en cuenta que esta técnica está restringida en patologías como isquemia y tumores. Tenemos los planos sagital, axial y coronal, tenemos los tipos de secuencia donde encontramos el turbo spin, eco, que son las secuencias básicas de cualquier equipo. Tenemos también el EPI, que es la obtención de imágenes de multiplanares con una adquisición ultra rápida, y tenemos el flash en 3D, que es la obtención de imágenes con un pulso de ángulo corto. Tenemos el tiempo eco, que es el que transcurre desde el pulso de extracción principal y la obtención del eco. Y tenemos el tiempo de repetición, que es el que ocurre entre un tiempo de radiofrecuencia. También encontramos el grosor de corte, el FOD, que es el campo de visión, el campo
visión al porcentaje y la dirección de la fase. Muchas gracias por su atención. Cordial saludo, mi nombre es Edwin Aroca Bravo. Pertenezco a la carrera Imágenes Diagnóstica, Tecnología en Imágenes Diagnóstica de la UNAT. Y vamos a realizar una exposición sobre protocolos de cuello de pie. Bueno, para los protocolos de cuello de pie tenemos unas ventajas en resonancia magnética, valga la pena especificar, ya que es un examen no invasivo que se utiliza para diagnosticar enfermedades. Otra ventaja es que genera imágenes de alta calidad sin utilizar radiación y puede detectar las patologías en mayor detalle. Así como tenemos unas ventajas, también poseemos unas desventajas que son alergia al medicamento medio de contraste que se utiliza, poca colaboración de los pacientes cuando son pediátricos o con algún retraso. También es muy complicado tomar exámenes a personas que tengan una condición como enfermedades de obesidad, ya que el explorador tiene un límite de peso. Los implantes y otros objetos metálicos pueden dificultar la obtención de las imágenes. Y también algunos tutores, dependiendo pues del material que los realicen, pueden afectar la calidad de la imagen. ¿Qué contraindicaciones tenemos? Las contraindicaciones que tenemos para realizar este examen se debe a informar si hay reacciones alérgicas al medio de contraste, informar cualquier estado como embarazo, lactancia o cualquier enfermedad alérgica, si tiene algún material metálico en el cuerpo, placas de tornillos, válvulas cardíacas, marcapasos, metralla, etc. Bueno, las indicaciones que podemos encontrar para este examen, tenemos que es la preparación del paciente, donde le vamos a pedir un consentimiento informado y escrito para el ingreso al resonador. También se debe realizar un consentimiento informado cuando se va a realizar o utilizar medio de contraste por medio intravenoso. Se debe retirar los objetos metálicos del paciente, ejemplo, reloj, monedas, llaves, etc. Verificar la tasa de filtración glomerular es muy importante también. El posicionamiento del paciente, como lo vemos en la imagen, es de cúbito supino. Serían como las principales indicaciones a tomar en cuenta. Aquí vamos a mirar un corte, los cortes que se van a generar en la toma de este examen. Tenemos el corte axial, como lo miramos en la imagen. Estos cortes deben ser paralelos a la articulación tibio-peroneo estragalina y deben cubrir toda la articulación del cuello de pie desde 3 a 4 centímetros por encima de la articulación tibio-peroneo estragalina hasta la cara plantar del pie. Tenemos también el corte coronal. Este se puede evidenciar en un plano, se grafican los cortes perpendicular a los meleolos mediales y laterales, y en el plano sagital paralelo a la tibia. Los cortes se planean desde el tendón de Aquiles hasta la articulación tarso-metatarsiana. Y seguimos por último. Plano que vamos a utilizar es el plano sagital. Vamos a evidenciar un corte en los paralelos a los meolalos medial y lateral y en el plano coronal paralelo a la tibia. Los cortes se planean desde el borde externo del maleolo lateral hasta el borde externo del maleolo medial. ¿Qué técnica utilizamos para realizar el cuello de pie? Pues estamos mirando ahí una secuencia, la podemos realizar en T1 y en T2. En T2 FAT, que es ausencia de grasa. Por lo menos en el plano podemos mirar en T1 axial y coronal, y en T2 también la podemos hacer en axial y sagital.
El tipo de secuencia, podemos implementar, podemos evidenciar en esta técnica un grosor de corte de 3, un intervalo de 0.3, un campo de visión de 140 y una matriz de 1,92 por 2,56. La adquisición se puede adquirir en 1 o 2, en T1 o en T2. Muchas gracias.